tal? Sean bienvenidos, muchachos del primer año de educación secundaria, al curso de lenguaje. Hoy trabajaremos dos temas que tienen que ver con el ámbito de categorías gramaticales. Previamente, en semanas muy anteriores, hemos realizado el estudio de varias categorías gramaticales, tales como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre. Hoy día vamos a trabajar dos categorías gramaticales más. Estas categorías gramaticales forman parte de las denominadas categorías gramaticales invariables. Y vamos a conocer por qué se llaman así. Así que presta atención a este video, por favor. Primera diapositiva que te muestro lleva una indicación en la parte superior que dice completa los espacios con los recuadros que están debajo. Tenemos dos textos incompletos. El primer texto dicho por el abuelito y el otro texto dicho por la abuelita. El primer texto incompleto dice, querida, vendrá nuestro nieto a visitarnos. Por favor, vayas a darle caramelos antes del almuerzo. La abuelita dice, bueno, le contesta, le responde de la siguiente manera, tienes razón, lo quiero, pero permitiré que me convenza con sus mimos. Vamos a completar estos espacios entonces con los recuadros que tenemos aquí debajo. Las palabras están escritas de color rojo. Querida, no, no. Hoy vendrá nuestro nieto a visitarnos. Por favor, no vayas a darle caramelos antes del almuerzo. La abuelita contesta, sí, tienes razón, lo quiero mucho, pero no permitiré que me convenza con sus mimos. Jóvenes, de esta forma he completado los dos textos y ahora puedo afirmar que los textos están completos y son coherentes. Las palabras que he utilizado, las palabras que hemos utilizado para completar estos espacios, ¿a qué categoría gramatical pertenecen? Bueno, déjame decirte que son palabras que nos dan idea de tiempo, de negación, de afirmación, de cantidad. Y si hay una palabra que te da idea de tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, etcétera, déjame decirte que esas palabras están dentro de la categoría gramatical denominada con el nombre de adverbios. Por lo tanto, ¿de qué tema hablaremos hoy? Hoy día hablaremos de los adverbios. 1. Definición. 1. Es una palabra que señala las circunstancias de la acción verbal, es decir, nos dan ideas de lugar, tiempo, modo, duda, cantidad, afirmación, negación. Entonces, que quede claro, la idea que nos va a dar es la idea, de lugar, de tiempo, de negación, de afirmación, como nos ha dado la idea en estas palabras que hemos utilizado para poder completar los textos. 2. Carece de accidentes gramaticales, por lo que se consideran palabras invariables. Pues déjame decirte que, por ejemplo, a hoy tú no lo puedes pluralizar. Tampoco me podrás decir tú que hoy es masculino o femenino. Entonces te diste cuenta que no vas a poder cambiar de género, de número. A eso se le denomina carecer de accidentes gramaticales. Los adverbios carecen de accidentes gramaticales. Los adverbios modifican a un verbo, adjetivo u otro adverbio. Si yo dijera como mucho, como poco, poco es un adverbio de cantidad que afecta al verbo como. Y como es un verbo. Si yo digo, qué bonita, o digo, muy bonita, el qué y el muy son adverbios que afectan a bonita, y bonita es un adjetivo.
Entonces, el adverbio, cuando afecte a un adjetivo, es un adverbio. Y también el adverbio puede afectar a otro adverbio. Cuando tú dices, por ejemplo, demasiado tarde, demasiado temprano, demasiado lento, bueno, muy lentamente. En este caso, demasiado tarde, demasiado es un adverbio que afecta a tarde, que es un adverbio también. Entonces, que quede claro, para que sea adverbio debe afectar a otro adverbio, a otro adjetivo o a otro verbo. Siguiente, son palabras, los adverbios son palabras de inventario cerrado, significa que son limitados, son finitos. Clasificación, los adverbios se clasifican según los siguientes criterios gramaticales. Clase, de lugar. Los adverbios de lugar son aquellos que denotan los espacios donde se desarrollan los hechos o las circunstancias. Para poder reconocer un adverbio de lugar, tú puedes hacer una pregunta al verbo. ¿Qué le vas a preguntar al verbo? Fácil. ¿Dónde? ¿A dónde? Más el verbo. Si yo dijera, si yo dijera, ahí vi a Mariana. Tú preguntarás, ¿dónde? ¿Dónde la viste? Ahí. Ahí es un adverbio de lugar. Ahora, antes déjame mostrarte el inventario de los adverbios de lugar. ¿Cuáles son estos adverbios? Aquí, ahí, allí, acá, allá, atrás, detrás, cerca, encima, lejos, abajo, debajo, afuera, adentro, dentro, entre otros, son los adverbios de lugar. Ejemplo en oraciones. Allá corre otro atleta. Allá corre. Allá es un adverbio de lugar. Afecta a corre, que es el verbo. Aquí no sucedió nada. Aquí es un adverbio de lugar que afecta a sucedió, que es el verbo. Déjame decirte que en esta oración el no también es un adverbio. Este no es un adverbio de negación, pero como te estoy hablando del adverbio de lugar, no voy a resaltarlo el no porque todavía no te he explicado el adverbio de negación, pero ahí hay otro adverbio. Siguiente ejemplo, colócalo encima. Encima es un adverbio de lugar. Colócalo encima, colócalo debajo, colócalo al costado. Bueno, al costado ya sería una locución adverbial de lugar. Ya vamos a conocer también qué cosas son las locuciones adverbiales. Entonces, estás dentro del equipo, estás fuera, estás dentro. Dentro es un adverbio de lugar que afecta a estás, que es el verbo. Adverbios de tiempo, segunda clase. Los adverbios de tiempo expresan el momento en el que se realizó, realiza o realizará la acción estado del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿cuándo? Inventario de los adverbios de tiempo. Ayer, hoy, mañana, anoche, ahora, después, antes, anteayer, pronto, posteriormente, todavía, etc. Ejemplos en oraciones. Todavía la quiero. Todavía es un adverbio de tiempo. Afecta a quiero. Todavía quiero. Ayer lloviznó. Ayer es un adverbio de tiempo. Hoy lloviznó. Ayer lloviznó. Anteayer lloviznó. ¿Te das cuenta que es un adverbio de tiempo? Después iré a tu casa. Después iré. Luego iré. Después es un adverbio de tiempo. Mañana nos vemos. Hoy nos vemos. Ayer nos vimos. Son adverbios de tiempo. Adverbios de cantidad. Dan idea de aumento o disminución. Se reconoce con la pregunta cuánto o si no cuánta o cuántos, cuántas. Inventario de los adverbios de cantidad. Más, mucho, poco, muy, demasiado, tan, nada, tanto, bastante, menos, entre otros. Ejemplo en oraciones. Él gana menos, él gana más. Menos y más, adverbios de cantidad. Te quiero mucho, te quiero poco, te quiero regular.
Mucho, poco, regular son adverbios de cantidad. Invítame más agua, invítame menos, invítame más, invítame menos. Ese más y menos son adverbios de cantidad. Siguiente clase, adverbios de modo. Expresan la manera o forma de cómo se realiza la acción, estado o existencia del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿cómo? ¿Cuál es el inventario de los adverbios de modo? Los siguientes: mal, bien, regular, así, adrede, locamente, fuertemente, lentamente, etc. Las palabras terminadas en mente, siempre y cuando se hayan formado gracias a un adjetivo más la terminación mente, terminan siendo adverbios de modo. Torpemente, un adverbio de modo. Lentamente, adverbio de modo. Felizmente, adverbio de modo. Ejemplos en oraciones: estoy bien, estoy mal, estoy regular, bien, mal, regular, adverbios de modo. Se fue lentamente, lentamente, rápidamente, fugazmente, son adverbios de modo. Teje así, o sea, teje de esta manera, teje de este modo. Así es el adverbio de modo. Pero si yo te dijera de este modo, de esta manera, ambos son locuciones adverbiales. Ya vamos a conocer más adelante qué es una locución adverbial. Entonces, teje así, así teje, ese así es un adverbio de modo. Adverbios de duda. Expresa inseguridad, dubitación. Para poder reconocerlo hay que tomar en cuenta su aspecto significativo. Quizá, quizás, tal vez, acaso. Ejemplos de adverbios de duda. Quizás vaya a tu casa. ¿Acaso estás con él? Tal vez la quiera. Estos son adverbios entonces de duda. Adverbios de afirmación son aquellos que afirman lo que expresa el verbo. Su reconocimiento se hace a base de su significado. ¿Cuál es el inventario de los adverbios de afirmación? Sí con tilde. Mucho cuidado, ¿ah? El sí debe estar con tilde para que sea un adverbio de afirmación. Si no está con tilde, ya no es adverbio. Pasa a considerarse una conjunción condicional. Siempre. Claro, verazmente, también, ciertamente, obviamente. Sí, acepto casarme contigo. Este sí es un adverbio de afirmación. Claro que iré a la fiesta. Claro, adverbio de afirmación. Adverbio de negación. Niega lo que expresa el verbo. Su reconocimiento se hace a base de su aspecto significativo. Recuerda que estos van a negar al verbo. No, nunca, jamás, tampoco. No quiero o no te quiero. Está negando al verbo quiero. Nunca salí con ella. Nunca salí. Está negando al verbo. Jamás te dejaré. Jamás dejaré. Está negando al verbo. Siguiente, adverbios interrogativos son aquellos que denotan ideas sustantivas de lugar, tiempo, etc. y sirven para poder hacer preguntas. ¿Cuál es el inventario de los adverbios interrogativos? ¿Cuándo, dónde, a dónde, cuánto, cómo, etcétera? Ejemplos en oraciones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde estás? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo, dónde, cuánto? Son adverbios interrogativos. Adverbios relativos expresan lugar, tiempo, cantidad, modo, etc. Sirven para poder referir al demostrativo del concepto atributivo. ¿Cuáles son estos adverbios relativos? Cuándo, dónde, a dónde, cuánto, cómo, pero sin tilde, fíjate. Entonces, cuando tú dices, cuando caminan, lo hacen lentamente. Este cuando es un adverbio relativo. Donde hay vino, también hay pan. Entonces, donde es un adverbio relativo. Trabaja como lo hace ella. Ese como es un adverbio relativo. Y ahora conozcamos a las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son grupos de palabras. Están formadas como mínimo por dos palabras que forman una única idea o una unidad léxica y gramatical, es decir, tienen un significado unitario. O sea, toda la locución, todo ese conjunto de palabras, equivalen a un adverbio, se comportan como adverbios. Se puede clasificar en locuciones adverbiales de tiempo, son todos estos que aparecen en este listado, todos estos son locuciones adverbiales de tiempo. Un ejemplo con uno de ellos en una oración. Te digo. Al anochecer
Jimena y Pablo se amistaron. En este caso, la pregunta será ¿cuándo? Y tú responderás al anochecer. Entonces, al anochecer es una locución adverbial. Está dentro de tu inventario que te he puesto. Entonces, al anochecer es una locución adverbial porque está conformado por dos elementos. Ahora, este al anochecer equivale a un adverbio. Actúa, se comporta como un adverbio. ¿Queda claro? Siguiente, locuciones adverbiales del lugar. Son todos estos de aquí. Un ejemplo en oración, utilizando uno de ellos. Vamos a decir la siguiente oración. Hay un concurso en la ciudad. De por medio habrá un premio en moneda de dólares. En esa expresión, la locución adverbial es de por medio. De por medio habrá. Ese de por medio sería la locución adverbial del lugar. Siguiente, locución adverbial de negación. Tienes aquí el inventario de las locuciones adverbiales de negación y en una oración tú podrías emplear uno de estos. Un hombre dijo, nunca jamás volveré a verte. Profe, pero parece una redundancia. Sí, pero es válido, es válido. En la expresión literaria es válido decir nunca jamás. Se prefiere no utilizarla, pero los escritores literatos a veces lo emplean en los poemas, por ejemplo. O bueno, otro ejemplo podría ser con la locución adverbial de negación en mi vida. En mi vida he visto a esa mujer. Que estás negando entonces. En mi vida es una locución adverbial de negación. Locuciones adverbiales de afirmación son estos de aquí. Este es el inventario. Una oración utilizando una de ellas podría ser. Por supuesto, la quiero. Ese por supuesto es una locución adverbial de afirmación. Se comporta como un adverbio. Locución adverbial de duda, a lo mejor, de repente, por ventura. Ejemplo en oración, de repente llueva. De repente es una locución adverbial de duda. Locuciones adverbiales de cantidad. Por poco, a veces, de menos, a cántaros, a chorros, ni más ni menos, a menudo. Son ejemplos de las locuciones adverbiales de cantidad. Un ejemplo en oración podría ser por poco te gano. Ese por poco es una locución adverbial que se comporta como un adverbio de cantidad. Por último tenemos las locuciones adverbiales de modo y son todas estas que aparecen aquí y de repente aún más. Y utilizando una de ellas en una oración podría decir yo, a duras penas anotaron un gol. A duras penas es una locución adverbial de modo. Ahora, joven señorita, pasamos al estudio de otra categoría gramatical. ¿Qué palabras completan los espacios? Tenemos aquí torta, chocolate. Tenemos que completar utilizando una de estas palabras y lo que vamos a utilizar es la palabra de. Por lo tanto, torta de chocolate tenemos. Siguiente, Juan está dientes. ¿Cuál de las tres tenemos que utilizar? Sin. Juan está sin dientes. ¿Qué función cumplen las palabras que empleaste? Déjame decirte que ambas palabras, tanto de y sin, forman parte de palabras conocidas con el nombre de preposiciones. Y estas palabras, las preposiciones, poseen accidentes gramaticales
tampoco. No pueden poseer accidentes gramaticales. Porque al sin tú no lo puedes pluralizar, no lo puedes poner en distinto tiempo, no lo puedes cambiar en género. No, es imposible. No poseen accidentes gramaticales. Por lo tanto, están en el grupo de las palabras gramaticales invariables. Y además, estas preposiciones son limitadas, forma parte de un grupo que podrías tú tranquilamente memorizarte. Por eso es que a continuación hablaremos del tema la preposición. Uno, definición. Uy, parece que se ha corrido la tablita. A ver, vamos a corregir. Vamos a corregir la anterior. Acá dice definición. Ahí está. Y acá dice inventario. Ahora sí. Definición de la preposición. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo o enlace, pues unen palabras o proposiciones que significan oraciones. Muy bien, entonces la función principal de una preposición es unir, enlazar, ser nexo. Tengo material y tengo construcción. ¿Con qué preposición puedo unir material y construcción? Con la preposición de. Entonces yo digo material de construcción. Cantaré es un verbo y ti es un pronombre. ¿Cómo uno cantaré, que es verbo, con el pronombre ti? Con la preposición para. Entonces yo digo cantaré para ti. Comprende más, ya esta es una expresión, es un sintagma. Y tu hermano, ¿cómo uno comprende más y tu hermano? Lo uno con el a. El a es una preposición, la. Entonces, comprende más a tu hermano. Reniega es un verbo, gusto es un sustantivo, reniega por gusto, por es una preposición. Entonces, de, para, a, por han servido de nexos, de enlaces. Inventario. En el castellano o español tenemos estas preposiciones. A ver, parece que se ha nuevamente... vamos a tratar de estirar para que logre entrar completo y así no nos confundamos. En el español, como te decía, son en total 19 preposiciones, 19 en total. Te las puedes memorizar. En total, en realidad son 24, ¿ya? Son 24, o 23. Pero de las 23, 19 están en uso y se dice que algunas de estas están en desuso. Listo. Ahí está. En total tenemos en el español 23 preposiciones. ¿Cuáles son estas 23 preposiciones? Las que te muestro en esta tabla. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras, vía, versus. De estas 23 preposiciones, 4 están en desuso. Ya casi no se las emplea. Pero no quiere decir que ya no se las emplea totalmente, porque, por ejemplo, yo utilizo el vía, ¿no? En la plataforma yo te coloco siempre asesoría vía Zoom. Entonces, es como decirte asesoría a través de Zoom. Entonces, vía yo lo utilizo. Alguien puede utilizar también el versus, ¿no? Universitario versus Alianza Lima esta tarde a las 3 de la tarde. O este día hasta a las 3 de la tarde. Entonces, estamos utilizando el versus. Cabezón también podrían ser utilizadas en expresiones u oraciones o textos. Entonces, queda nada más que aprendernos, memorizarnos estas preposiciones. Locuciones prepositivas. Uy, todo se ha corrido, no sé por qué. A ver. Ya. Vamos ahora con el estudio de locuciones prepositivas. Así como habían locuciones adverbiales, también déjame decirte que hay locuciones prepositivas. ¿Cuáles son estas locuciones prepositivas? Lo conforman, ya tú sabes que son grupos, ¿no? Son grupos de palabras, mínimo 2 palabras.
acerca de, a través de, a fuerza de, alrededor de, cerca de acuerdo con, delante de, junto a, sobre, la base de, frente a, por encima de, etcétera. Ejemplos en oraciones: hablaron acerca de tu proyecto. Acerca de es una locución prepositiva. Se sentaron alrededor de la mesa. Alrededor de es una locución prepositiva. La carretera ha sido construida a lo largo de la vía del tren. A lo largo de es una locución prepositiva. Sal inmediatamente fuera de la habitación. Fuera de es una locución prepositiva. Sus notas se sitúan por encima de la media, por encima de locución prepositiva. No dejes los yogures fuera de la nevera que se estropean. Fuera de locución prepositiva. De acuerdo con las últimas encuestas, su popularidad cayó. De acuerdo con locución prepositiva. En una locución prepositiva está presente la preposición. La preposición está en la parte final. De, con. Recuerda, se llama locución prepositiva porque es un conjunto de palabras, mínimo dos, en donde la última palabra es una preposición. Te hago recordar que más tarde nos encontramos vía Zoom para poder trabajar los ejercicios de tu libro de actividades. He mandado las páginas a tu grupo para quienes no tienen el libro, y para quienes cuentan el libro, entonces trabajamos a partir de el horario ya conocido, el horario habitual, 10:25 de la mañana. Muchas gracias por atender y ver este video completo.